Algunos lugares no suelen aparecer en las guías turísticas y sin embargo resultan impactantes para cualquier viajero de mente abierta y despojado de prejuicios. Uno de estos lugares se encuentra cerca de la ciudad portuaria de Chittagong en Bangladesh, donde podemos ver una de las mayores concentraciones de barcos en el mundo, esperando a ser desarmados por miles de obreros en cosa de días. Hoy en día, la industria significa el principal aporte de hierro del país y ganancias en impuestos por más de 1.500 millones de dólares. Pero este negocio millonario solo trae beneficios a unos pocos. En cambio, las medidas de seguridad de sus obreros son de las más precarias del mundo, contando con cientos de muertes al año por accidentes y condiciones terribles para la salud, incluso de los que viven cerca, convirtiéndolo en un verdadero infierno sobre la tierra. En este video conoceremos más detalles del infierno de Chittagong, el mayor cementerio de barcos del mundo. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. A lo largo de 18 kilómetros en la costa del Golfo de Bengala, cientos de barcos llegan cada año hasta aquí para realizar su último viaje. Los obreros que trabajan en condiciones lamentables deshacen con sus propias manos las naves tornillo a tornillo. El metal extraído se lleva a los hornos de fundición y nutre a una industria que nació en los años 60 y genera grandes ingresos para el país. Y todo esto partió por casualidad. En 1960, en un ciclón que dejó varado en estas costas a un viejo buque de cargas griego, la nave ya no podía ser reflotada, por lo que se decidió abandonarla allí. 5 años después, la empresa Chittagong Steel House la compró y consiguió desguazarla con la ayuda de los lugareños. Era el comienzo del inicio de una nueva industria para Bangladesh. Hoy los barcos moribundos son llevados hasta allí hasta quedar encallados en un mar de lodo. Primero se les extrae el aceite, el combustible que queda, así como los productos químicos de extinción de incendios que son revendidos. Luego le llega el turno a la maquinaria, a los accesorios y finalmente todo lo demás. Nada se desperdicia. Cables, baterías, generadores, botes salvavidas, etc. Hoy este sector es clave para el desarrollo económico y el crecimiento industrial del país. Se emplean más de 100.000 obreros que trabajan directamente en los astilleros y se desguazan alrededor de 100 barcos al año, lo que representa el 20% de las toneladas de buques del mundo. Esto aporta casi la mitad del acero que se consume en Bangladesh. Sin embargo, la contaminación que generan los metales de estos barcos es muy alta, pues cada barco está conformado por aproximadamente 6 toneladas de amianto, plomo y cadmio, los cuales generan aguas tóxicas y provocan enfermedades terminales a las personas que viven por estas zonas. Los trabajadores tienen extensas jornadas de más de 14 horas, exponiéndose a materiales tóxicos, gases explosivos, planchas de acero que caen desde las alturas y accidentes mortales, siendo remunerados por un sueldo equivalente a $3 diarios y sin contar con elementos de protección básica. En este grupo de personas se encuentran niños, mujeres, personas jóvenes y adultos mayores que viven bajo estándares de pobreza extrema y que dependen de este trabajo para poder vivir y mantener a sus familias. Por ahora, cada vez más buques viejos siguen llegando a sus playas. Con la crisis económica y la bajada de los fletes, los dueños prefieren venderlos. Casi nadie critica estos cementerios y muchos países desarrollados siguen enviando sus barcos ahí. Los desguazaderos están rebosantes, no se alcanza a ver el final de los barcos, uno tras otro formando un skyline de más de 10 kilómetros. Al menos 200 barcos esperan ahí para su final. Si te gustó este video y te gustaría profundizar un poco más en el tema, te recomendamos el documental de la televisión española del año 2010 titulado Embarrancados, dirigido por Javier Gómez.
Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.